Desde los tiempos más remotos, la humanidad ha buscado desafiar a Dios, una tendencia que se ha manifestado de múltiples maneras a lo largo de la historia. Este desafío no es simplemente una cuestión de desobediencia, sino una expresión de orgullo y autosuficiencia que se remonta a las primeras civilizaciones. La historia de Babilonia, Nimrod y la Torre de Babel es un ejemplo clásico de esta rebelión. ¿Sabías que la confusión de lenguas en Babel cambió para siempre el rumbo de la humanidad? La narrativa bíblica nos muestra cómo estas figuras y eventos son emblemáticos de la lucha entre la voluntad humana y la divina. El primer desafío significativo a Dios después del diluvio fue liderado por Nimrod, un descendiente de Noé. Según Génesis 10:8-10, Nimrod fue el primero en establecer un reino poderoso en la tierra, fundando ciudades como Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Este acto de construcción y consolidación de poder representó un intento de centralizar la humanidad y desafiar la orden de Dios de dispersarse y poblar toda la tierra. Génesis 1:28. Pero antes de hacer un viaje en el tiempo y reflexionar sobre tus propias ambiciones y valores, comparte este video con personas amadas y en tus redes sociales, Facebook, WhatsApp y Telegram. Tu testimonio puede ser el instrumento que Dios use para tocar el corazón de alguien. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo con "Quiero más". Así sabré si realmente debo seguir subiendo nuevos videos. La Torre de Babel, el proyecto más ambicioso de Nimrod, simboliza este desafío. Los habitantes de Babel decidieron construir una torre que alcanzara los cielos, con la intención de hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por la tierra. Génesis 11:4. Esta construcción no era solo un monumento a su propia gloria, sino una declaración de independencia y autosuficiencia frente a Dios. Sin embargo, Dios intervino, confundiendo su lenguaje y dispersándolos por toda la tierra. Génesis 11:7-8. Este acto de Dios no solo detuvo su proyecto, sino que también subrayó la futilidad de los esfuerzos humanos que buscan desafiar su voluntad. La historia de Babel es una advertencia temprana de los peligros del orgullo y la rebelión contra Dios, estableciendo un tema recurrente que se repetirá a lo largo de la historia bíblica. Nimrod, nieto de Cam y bisnieto de Noé, es una figura central en la narrativa de la rebelión humana contra Dios. Se le describe en Génesis 10:8-9 como el primer hombre poderoso en la tierra y un valiente cazador delante del Señor. Este título no solo se refiere a su habilidad en la caza, sino también a su capacidad para liderar y gobernar. Babel, fundada por Nimrod, se convirtió en el epicentro de su reino. La ciudad y su torre representaban la unidad y la ambición humanas, pero también la desobediencia a Dios. La decisión de construir la torre fue un intento deliberado de consolidar el poder humano y desafiar la autoridad divina. En Génesis 11:4, los habitantes de Babel dicen: "Vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra". La rebelión de Nimrod y la construcción de la Torre de Babel simbolizan la resistencia humana a cumplir con los mandatos de Dios. En lugar de dispersarse y poblar la tierra, los habitantes de Babel buscaban permanecer juntos y construir una sociedad centrada en sus propias capacidades y logros. Este acto de desafío fue una clara violación de la voluntad de Dios, que había ordenado a la humanidad llenar la tierra. Génesis 9:1. La intervención de Dios en Babel, confundiendo las lenguas y dispersando a las personas, fue una respuesta directa a esta rebelión. Este evento no solo fragmentó la humanidad,
sino que también sirvió como un recordatorio duradero de que los intentos de desafiar a Dios y buscar la gloria propia están condenados al fracaso. La historia de Nimrod y Babel es una advertencia poderosa sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. La figura de Nimrod está intrínsecamente ligada a la ambición y el orgullo, características que se manifiestan claramente en sus acciones y logros. Su deseo de consolidar el poder y crear un reino fuerte refleja una búsqueda de grandeza y dominio que va más allá de lo meramente humano. Según Génesis 10:10, el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Este versículo subraya el alcance de su ambición y su capacidad para construir y gobernar múltiples ciudades. La ambición de Nimrod no se limitaba a la construcción de ciudades. Su deseo de erigir la Torre de Babel como un monumento que alcanzara los cielos es un testimonio de su orgullo. En Génesis 11:4 se revela la motivación detrás de este proyecto. Vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. Este acto de desafío no solo buscaba la fama, sino también la inmortalidad y la independencia de la voluntad divina. El orgullo de Nimrod y su ambición desmedida sirven como un ejemplo de cómo el poder y la capacidad humana pueden corromperse cuando no están alineados con los propósitos de Dios. La Biblia advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo. Proverbios 16:18 dice: «El orgullo precede a la destrucción, y el espíritu altivo a la caída». La historia de Nimrod ilustra esta verdad de manera vívida. La lección que se extrae de la vida de Nimrod es clara. La ambición y el orgullo sin el debido reconocimiento y reverencia a Dios llevan inevitablemente al desastre. Su historia es una advertencia para todos aquellos que buscan la grandeza personal sin considerar los mandatos divinos. La caída de la Torre de Babel y la dispersión de su pueblo son un recordatorio de que ningún esfuerzo humano puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Nimrod no solo es recordado por su papel en la construcción de la Torre de Babel, sino también por ser un gran fundador de ciudades. Según Génesis 10:12, las primeras ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Accad y Calne, todas ubicadas en la tierra de Sinar. Estas ciudades se convirtieron en centros importantes de poder y civilización en el mundo antiguo, reflejando la habilidad de Nimrod para gobernar y consolidar territorios. Babel, la ciudad más conocida entre las fundadas por Nimrod, se destaca no solo por su intento de construir una torre que alcanzara los cielos, sino también como un símbolo de unidad y desafío a Dios. La construcción de la torre fue un intento deliberado de crear un centro de poder que unificara a la humanidad bajo un solo liderazgo y propósito, desobedeciendo así el mandato divino de llenar la tierra. Génesis 11:4. Erec, Accad y Calne, aunque menos conocidas que Babel, también jugaron roles significativos en la historia de la humanidad. Erec es una de las ciudades más antiguas mencionadas en la Biblia y tiene una rica historia arqueológica. Accad, por otro lado, es conocida como la capital del primer imperio de la historia, el Imperio Acadio, fundado por Sargón el Grande. Calne, aunque menos prominente, completa el cuadro de un reino robusto y expansivo bajo el mando de Nimrod. Estas ciudades, fundadas por Nimrod, se convirtieron en importantes centros de poder y cultura. Sin embargo, su origen también está marcado por la desobediencia y el orgullo humano. La historia de estas ciudades nos recuerda que, aunque los logros humanos pueden ser grandes, cuando se construyen en desafío a la voluntad de Dios, están destinados a enfrentar su juicio y corrección. La ambición de Nimrod dejó una marca indeleble en la historia, pero también una advertencia eterna.
Babel es quizás la ciudad más emblemática en la narrativa de Nimrod, representando tanto la ambición humana como su desafío a Dios. Ubicada en la tierra de Sinar, Babel fue el escenario de uno de los eventos más significativos de la historia bíblica, la construcción de la Torre de Babel. Según Génesis 11:4, los habitantes de Babel decidieron construir una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo, con el objetivo de hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. La construcción de la Torre de Babel no fue solo un acto de ingeniería impresionante, sino también un acto de desafío abierto a Dios. Los habitantes de Babel buscaban centralizar el poder y permanecer unidos, contraviniendo el mandato de Dios de llenar la tierra. Génesis 9:1. Este deseo de unidad y grandeza, sin embargo, estaba fundamentado en el orgullo y la autosuficiencia, no en la obediencia a la voluntad divina. La respuesta de Dios a este desafío fue contundente. En Génesis 11:7-8, Dios dice: «Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Al confundir sus lenguas y dispersarlos, Dios no solo frustró sus planes, sino que también subrayó la futilidad de los esfuerzos humanos que buscan oponerse a su voluntad. La historia de Babel es un recordatorio poderoso de que la verdadera unidad y grandeza solo pueden alcanzarse en obediencia a Dios. Los intentos de desafiar a Dios y buscar la gloria propia están destinados al fracaso y a la confusión. La ciudad de Babel, con su torre inacabada, permanece como un símbolo eterno de los límites de la ambición y el orgullo humanos frente a la omnipotencia divina. La construcción de la Torre de Babel fue un intento ambicioso de la humanidad para alcanzar el cielo y establecer su propia grandeza. Según Génesis 11:4, los constructores dijeron: «Vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra». Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este deseo de hacerse un nombre refleja la profunda necesidad de reconocimiento y autonomía por parte de los seres humanos. El propósito de la torre no era simplemente arquitectónico, era un símbolo de unidad y poder humano. En un tiempo en que todos los hombres hablaban una misma lengua, la construcción de la torre representaba un esfuerzo colectivo para lograr algo monumental. Sin embargo, este esfuerzo también implicaba una resistencia directa a la voluntad de Dios, que había ordenado a la humanidad que se dispersara y llenara la tierra. Génesis 9:1. Además de su simbolismo de poder y unidad, la torre tenía un propósito práctico. Se dice que los habitantes de Babel utilizaron ladrillos cocidos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mortero, técnicas avanzadas para su época. Génesis 11:3. Esto muestra el nivel de desarrollo y sofisticación que habían alcanzado. Pero
En lugar de usar sus habilidades para el bien común y la obediencia a Dios, optaron por emplearlas en un proyecto que desafiaba directamente su autoridad. La intervención de Dios, confundiendo sus lenguas y dispersándolos, no solo detuvo la construcción de la torre, sino que también demostró que cualquier esfuerzo humano que busque oponerse a su voluntad está destinado al fracaso. La Torre de Babel sigue siendo un recordatorio de que la verdadera grandeza y unidad solo pueden lograrse en obediencia a Dios, y que el orgullo y la autosuficiencia conducen inevitablemente a la confusión y la dispersión. Antes de la construcción de la Torre de Babel, la humanidad hablaba un solo idioma y compartía una misma cultura, lo que facilitaba la comunicación y la colaboración. Esta unidad lingüística y cultural es un tema central en Génesis 11:1, que dice: «Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras». Esta capacidad de entenderse mutuamente fue un factor crucial en su decisión de construir la torre. Sin embargo, esta unidad también fue la base de su desobediencia. Los habitantes de Babel usaron su capacidad de comunicarse y colaborar no para cumplir con el mandato de Dios de dispersarse y poblar la tierra, sino para desafiarlo. En lugar de multiplicarse y llenar la tierra, buscaron permanecer juntos y construir una ciudad y una torre que alcanzara los cielos. Génesis 11:4. Este acto de desobediencia colectiva muestra cómo la unidad puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Dios reconoció el peligro potencial de esta unidad mal dirigida. En Génesis 11:6, Dios dice: «He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Esta observación subraya que la capacidad humana para unirse y lograr grandes cosas puede convertirse en un arma de doble filo cuando se utiliza para desafiar la voluntad divina. La respuesta de Dios, confundiendo sus lenguas y dispersándolos, fue una medida para restablecer el equilibrio y evitar que su desobediencia se propagara. Al diversificar los idiomas y dispersar a la humanidad por toda la tierra, Dios no solo frustró sus planes, sino que también reforzó la importancia de la obediencia y la dependencia de su voluntad. La unidad en la desobediencia de Babel es una lección sobre cómo los logros humanos deben estar alineados con los propósitos divinos para evitar la confusión y el fracaso. La intervención de Dios en la construcción de la Torre de Babel fue un acto decisivo que cambió el curso de la historia humana. En Génesis 11:7, Dios dice: «Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Esta decisión de confundir las lenguas fue una respuesta directa a la arrogancia y la desobediencia de los habitantes de Babel. La confusión de lenguas tuvo un impacto inmediato y profundo en la humanidad. Al no poder comunicarse entre sí, los habitantes de Babel se vieron obligados a abandonar su proyecto y dispersarse por toda la tierra. Génesis 11:8. Este acto de dispersión cumplió con el mandato original de Dios de llenar la tierra, aunque de una manera forzada. La confusión de lenguas no solo detuvo la construcción de la torre, sino que también fragmentó la unidad humana que había facilitado su desobediencia. Este evento marca el origen de las diferentes lenguas y culturas en el mundo. La dispersión resultante llevó al desarrollo de diversas civilizaciones, cada una con su propio idioma y costumbres. Aunque esto cumplió con el propósito de Dios, también introdujo nuevas complejidades y desafíos en las interacciones humanas. La diversidad lingüística y cultural se convirtió en una parte integral de la experiencia humana, con sus propias ventajas y desventajas. La intervención divina en Babel es un recordatorio poderoso de que Dios tiene la autoridad suprema sobre los planes y proyectos humanos.
Aunque la humanidad puede intentar grandes cosas, cualquier esfuerzo que desafíe la voluntad de Dios está destinado a ser corregido. La confusión de lenguas en Babel subraya la importancia de la humildad y la obediencia a Dios, mostrando que la verdadera unidad y progreso solo pueden lograrse en armonía con su voluntad. La dispersión de los habitantes de Babel tuvo un impacto duradero en la humanidad, dando origen a una diversidad de lenguas y culturas que todavía vemos hoy en día. La confusión de lenguas y la dispersión forzada llevaron al establecimiento de nuevas civilizaciones por todo el mundo, cada una desarrollando su propia identidad cultural y lingüística. Este evento no solo cambió la dinámica social y cultural de la humanidad, sino que también marcó el comienzo de una era de diversidad y complejidad. El impacto de Babel es evidente en la multiplicidad de idiomas que existen en el mundo. Según Ethnologue, hay más de 7.000 lenguas vivas en la actualidad. Esta diversidad lingüística puede ser vista como una riqueza cultural, pero también ha presentado desafíos significativos en términos de comunicación y cooperación entre diferentes grupos. La barrera del idioma ha sido tanto una fuente de conflicto como un catalizador para el desarrollo de habilidades de traducción e interpretación. La dispersión también influyó en la formación de distintas naciones y sociedades. Cada grupo disperso desarrolló sus propias estructuras de gobierno, religiones y costumbres. Este desarrollo independiente de civilizaciones permitió una variedad de avances en áreas como la ciencia, la tecnología, el arte y la filosofía. Sin embargo, también fomentó rivalidades y guerras entre diferentes grupos que competían por recursos y poder. A pesar de los desafíos, la diversidad resultante de Babel también ha sido una fuente de enriquecimiento mutuo. El intercambio cultural y la comunicación intercultural han llevado a una mayor comprensión y cooperación global. La historia de Babel, con su impacto duradero en la humanidad, nos recuerda que aunque la diversidad puede presentar desafíos, también ofrece oportunidades para el crecimiento y el enriquecimiento mutuo. Después de la dispersión de Babel, Nimrod continuó su legado como fundador de grandes ciudades. Según Génesis 10, 11, 12, después de establecer su reino en Sinar, Nimrod fue a Asiria y construyó ciudades adicionales como Nínive, Rehoboth y Calaj. Estas ciudades se convirtieron en importantes centros de poder y civilización en el antiguo Oriente Medio, reflejando la habilidad continua de Nimrod para liderar y construir. Nínive, una de las ciudades más famosas fundadas por Nimrod, se convirtió en la capital del poderoso imperio asirio. La ciudad es conocida por su impresionante arquitectura, incluyendo murallas masivas y palacios elaborados. Además, Nínive es famosa en la narrativa bíblica por la historia de Jonás, quien fue enviado por Dios para advertir a la ciudad de su inminente destrucción debido a su maldad. Jonás 1:2. Rehoboth y Calaj, aunque menos prominentes que Nínive, también jugaron roles significativos en la historia de la región. Rehoboth es mencionada en la Biblia como una ciudad importante en el desarrollo de Asiria, mientras que Calaj se convirtió en otro centro crucial de poder. La fundación de estas ciudades demuestra la capacidad de Nimrod para expandir su influencia y consolidar su reino a través de la construcción y el establecimiento de nuevos centros urbanos. El legado de Nimrod como constructor de ciudades continúa siendo un tema relevante en la historia bíblica. Sus esfuerzos para establecer y expandir su reino reflejan una ambición y habilidad notables, pero también están marcados por una tendencia a desafiar la voluntad de Dios. La historia de Nimrod y sus ciudades fundadas subraya tanto las capacidades humanas como las limitaciones impuestas por la autoridad divina. Nabucodonosor II es una figura crucial en la historia de Babilonia y un personaje prominente en la Biblia. Su reinado,
que comenzó en el año 605 a.C., se caracteriza por una serie de conquistas y logros arquitectónicos impresionantes. Uno de sus actos más notables fue la captura de Jerusalén en 586 a.C., un evento que resultó en la destrucción del Templo de Salomón y el exilio de muchos judíos a Babilonia. 2 Reyes 25, 8, 10. Además de su destreza militar, Nabucodonosor es conocido por sus ambiciosos proyectos de construcción. Entre ellos se destacan los famosos jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estos jardines, según se dice, fueron construidos para su esposa Amitis, que extrañaba las montañas y vegetación de su tierra natal. Aunque su existencia histórica es debatida, los jardines representan la grandeza y opulencia del reinado de Nabucodonosor. Sin embargo, la Biblia también nos muestra el lado oscuro de su ambición y orgullo. En el libro de Daniel se relata un sueño profético que tuvo Nabucodonosor, en el cual una gran estatua representando diferentes reinos es destruida por una piedra. Daniel 2:31-35. Daniel interpreta el sueño, prediciendo la eventual caída del reino de Nabucodonosor y el establecimiento del reino de Dios. Daniel 2:44. Este sueño subraya la fragilidad del poder humano frente a la autoridad divina. La historia de Nabucodonosor culmina en su humillación por Dios debido a su orgullo desmedido. En Daniel 4:30-33, Nabucodonosor se jacta de su gran ciudad de Babilonia solo para ser castigado por Dios, quien lo hace vivir como una bestia durante 7 años. Este episodio sirve como un recordatorio poderoso de que el orgullo precede a la caída y que el poder terrenal está siempre sujeto a la voluntad de Dios. La transformación final de Nabucodonosor, quien reconoce la soberanía de Dios, cierra su historia con una lección de humildad y reverencia divina. Babilonia, desde su fundación, ha simbolizado la oposición entre los reinos terrenales y el reino de Dios. En la Biblia, Babilonia es a menudo contrastada con Jerusalén, la ciudad santa. Mientras que Jerusalén representa la obediencia y la devoción a Dios, Babilonia simboliza el orgullo, la idolatría y la rebelión contra lo divino. Este contraste es evidente en numerosos pasajes bíblicos que destacan la decadencia moral y espiritual de Babilonia. La ubicación geográfica de Babilonia, en el corazón de Mesopotamia, la convirtió en un centro de comercio y cultura. Sin embargo, su grandeza material estaba acompañada de una profunda corrupción espiritual. En Isaías 47:8 se describe a Babilonia como una ciudad arrogante que se ve a sí misma como eterna e indestructible. Esta arrogancia es una manifestación del orgullo humano que desafía abiertamente a Dios, creyéndose autosuficiente. El libro de Apocalipsis retoma el símbolo de Babilonia para describir el sistema mundial corrupto en los últimos tiempos. En Apocalipsis 17:5, Babilonia es llamada la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, representando un sistema global de inmoralidad y oposición a Dios. Este uso simbólico de Babilonia subraya su papel como antítesis de todo lo que es santo y justo, posicionándola como la ciudad del hombre en su forma más rebelde. La caída de Babilonia, tanto histórica como proféticamente, sirve como una advertencia de que ningún reino humano que desafíe a Dios puede perdurar. Así como Babilonia fue destruida por los medos y persas, el sistema mundial que representa será juzgado y destruido por Dios en los últimos tiempos. Apocalipsis 18:2. La historia de Babilonia, entonces, es una narrativa continua de advertencia sobre los peligros del orgullo y la rebelión contra la autoridad divina. Los jardines colgantes de Babilonia son una de las maravillas más enigmáticas y fascinantes del mundo antiguo.
Aunque su existencia es debatida, se cree que fueron construidos por Nabucodonosor II para su esposa Amitis, quien extrañaba los paisajes montañosos de su tierra natal, Media. Los jardines eran una serie de terrazas elevadas que contenían una gran variedad de plantas y árboles, creando un oasis verde en medio de la árida Mesopotamia. La construcción de estos jardines demostró la habilidad arquitectónica y la capacidad de innovación de los babilonios. Según se dice, los jardines incluían un sistema de irrigación avanzado que transportaba agua desde el río Éufrates a las terrazas superiores. Este logro técnico no solo mostraba la riqueza y el poder de Nabucodonosor, sino también su deseo de complacer a su esposa y crear un símbolo de su amor y devoción. Sin embargo, los jardines colgantes también simbolizan el orgullo y la opulencia de Babilonia. En medio de su esplendor, los jardines reflejaban una confianza en la capacidad humana para crear belleza y prosperidad sin necesidad de recurrir a Dios. Este sentido de autosuficiencia es una característica recurrente en la historia de Babilonia, que a menudo se veía a sí misma como el pináculo de la civilización y el poder humano. La imagen de los jardines colgantes ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo de la grandeza y la decadencia de Babilonia. Aunque hoy en día no existen pruebas arqueológicas concluyentes de su existencia, los jardines siguen siendo una parte importante del legado cultural e histórico de Babilonia. Representan tanto el ingenio humano como los peligros del orgullo y la autosuficiencia que desafían a la voluntad de Dios. Uno de los episodios más significativos en la vida de Nabucodonosor es el sueño que tuvo sobre una estatua enorme, detallado en el libro de Daniel. En Daniel 2:31-35, Nabucodonosor sueña con una estatua compuesta de diferentes materiales: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Una piedra, no cortada por manos humanas, golpea la estatua y la destruye, convirtiéndose en una montaña que llena toda la tierra. El profeta Daniel interpreta este sueño, explicando que la estatua representa una sucesión de reinos humanos, comenzando con Babilonia, la cabeza de oro, Daniel 2:38. Los diferentes materiales simbolizan imperios sucesivos que serán cada vez menos poderosos. La piedra que destruye la estatua representa el reino de Dios, que establecerá un dominio eterno que no será destruido, Daniel 2:44. Este sueño tiene un profundo significado tanto para Nabucodonosor como para la humanidad. Para Nabucodonosor fue un recordatorio de que su reino, aunque poderoso, no era eterno y estaba sujeto a la voluntad de Dios. La destrucción de la estatua por la piedra simboliza la eventual derrota de todos los reinos humanos por el reino eterno de Dios. Este mensaje subraya la fragilidad y temporalidad del poder terrenal en contraste con la permanencia y soberanía divina. El sueño de Nabucodonosor sigue siendo relevante hoy en día como una advertencia sobre los límites del poder humano. La visión de la estatua y su destrucción nos recuerda que, aunque los seres humanos pueden lograr grandes cosas, todo poder terrenal es temporal y subordinado al plan divino. La interpretación de Daniel ofrece una perspectiva de esperanza y confianza en el reino eterno de Dios, que prevalecerá sobre todos los reinos de la tierra. La interpretación del sueño de Nabucodonosor por Daniel no solo reveló el destino de los reinos humanos, sino que también sirvió como una advertencia divina para el orgulloso rey. En Daniel 2:47, Nabucodonosor reconoce la sabiduría y el poder de Dios al decir: «Verdaderamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios». Esta admisión, aunque significativa, fue efímera, ya que el rey pronto volvió a sus antiguos hábitos de orgullo y autosuficiencia. Daniel
Al interpretar el sueño, no solo estaba revelando el futuro de los imperios terrenales, sino que también estaba llamando a Nabucodonosor a la humildad y la reverencia ante Dios. La imagen de la piedra que destruye la estatua es una representación clara del juicio divino sobre el orgullo humano. Daniel 2:44 dice: «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo». Este versículo subraya la inevitabilidad del reino eterno de Dios. A pesar de la advertencia clara en el sueño, Nabucodonosor continuó en su camino de orgullo. La Biblia relata que más adelante Nabucodonosor erigió una estatua de oro y exigió que todos la adoraran. Daniel 3:1-6. Este acto de desafío fue otra manifestación de su incapacidad para aceptar la soberanía de Dios sobre su reino. La advertencia de Daniel no fue suficiente para cambiar el corazón del rey en ese momento. La advertencia divina y la interpretación de Daniel nos enseñan una lección crucial sobre la necesidad de humildad y obediencia a Dios. Incluso los reyes más poderosos deben reconocer que su autoridad es temporal y subordinada al poder eterno de Dios. La historia de Nabucodonosor y su sueño es una llamada a todos nosotros para que busquemos la sabiduría y la guía divina, y para que vivamos nuestras vidas en humildad y reverencia ante el Creador. Nabucodonosor, en su apogeo, se dejó llevar por su orgullo y autosuficiencia, lo que eventualmente condujo a su caída. La Biblia nos relata cómo, paseando por el techo de su palacio real en Babilonia, el rey se jactó de su grandeza y poder, diciendo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Esta declaración de orgullo fue el preludio de su humillación divina. Dios respondió de inmediato a la arrogancia de Nabucodonosor. Mientras las palabras aún estaban en la boca del rey, una voz del cielo proclamó: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti». Daniel 4:31. Lo que siguió fue una transformación dramática. Nabucodonosor fue expulsado de entre los hombres y vivió como una bestia, comiendo hierba como los bueyes y durmiendo al aire libre, cubierto de rocío. Daniel 4:32-33. Esta humillación duró 7 años, durante los cuales el rey perdió su cordura y su dignidad. La caída de Nabucodonosor es un poderoso recordatorio de que el orgullo precede a la destrucción. Proverbios 16:18. Su experiencia de vivir como un animal ilustra la extrema medida que Dios puede tomar para humillar a aquellos que se exaltan a sí mismos. Este periodo de degradación fue necesario para que Nabucodonosor reconociera la soberanía de Dios y su propia dependencia de la gracia divina. Al final de su humillación, el rey levantó sus ojos al cielo y su entendimiento volvió a él, y bendijo al Altísimo reconociendo su poder eterno. Daniel 4:34-35. La lección de humildad de Nabucodonosor es aplicable a todos nosotros. Nos recuerda que, sin importar nuestras posiciones de poder o nuestras realizaciones personales, debemos mantener una actitud de humildad y reconocimiento de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. La verdadera grandeza y la estabilidad se encuentran en la sumisión a la voluntad divina, y cualquier intento de exaltarnos a nosotros mismos por encima de Dios nos llevará inevitablemente a la caída. El juicio de Dios sobre Nabucodonosor por su orgullo es uno de los ejemplos más contundentes de cómo el poder y la grandeza humana son siempre subordinados a la voluntad divina. En Daniel 4:30-31, mientras Nabucodonosor se jactaba de su reino, una voz del cielo interrumpió su arrogancia y decretó su castigo inmediato. Este juicio divino no solo fue un acto de justicia, sino también una lección de humildad y reconocimiento de la supremacía de Dios. La humillación de Nabucodonosor
al ser reducido a un estado bestial, sirvió como un recordatorio visible y tangible de que el poder y la cordura humanos pueden ser retirados en cualquier momento por Dios. Durante 7 años, el rey vivió como un animal, lo que subraya la gravedad de su pecado de orgullo. Daniel 4:32-33. Esta transformación radical demostró que ningún ser humano, por poderoso que sea, puede desafiar la autoridad de Dios sin enfrentar consecuencias severas. El juicio de Nabucodonosor también tuvo un propósito redentor. Al final de su periodo de humillación, cuando Nabucodonosor finalmente reconoció la soberanía de Dios, su cordura y su reino le fueron restaurados. Daniel 4:34-36. Este acto de restauración muestra la misericordia de Dios y su disposición a perdonar a aquellos que se arrepienten y reconocen su dependencia de Él. El reconocimiento de Nabucodonosor de la grandeza de Dios y su propia insignificancia es una de las lecciones más importantes de su historia. La historia de Nabucodonosor y el juicio de Dios sobre su orgullo nos recuerda que la verdadera sabiduría y fortaleza vienen de reconocer nuestra dependencia de Dios. El orgullo y la autosuficiencia nos alejan de esta verdad fundamental, pero la humillación y el arrepentimiento pueden restaurar nuestra relación con el Creador. La experiencia de Nabucodonosor es una advertencia y una esperanza, mostrando que incluso en el juicio, Dios busca la redención y la restauración de aquellos que se vuelven a Él. El final de la historia de Nabucodonosor es tanto una lección de humildad como una muestra de la gracia redentora de Dios. Después de 7 años de humillación y locura, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y su razón volvió a Él. En ese momento reconoció la soberanía de Dios, diciendo: «Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades». Daniel 4:34. Este reconocimiento de la supremacía divina marcó un cambio profundo en su vida. La restauración de Nabucodonosor no solo fue mental y espiritual, sino también física y política. Su reino le fue devuelto y su grandeza aumentó aún más. Daniel 4:36. Sin embargo, esta vez, el poder que ejercía estaba acompañado de una comprensión renovada de su propia fragilidad y de la grandeza de Dios. Nabucodonosor proclamó públicamente que Dios es capaz de humillar a aquellos que andan con orgullo. Daniel 4:37. El reconocimiento de Dios por parte de Nabucodonosor al final de su vida es un poderoso testimonio de la transformación que puede ocurrir cuando uno se somete a la voluntad divina. A pesar de su gran poder y sus logros, Nabucodonosor llegó a comprender que todo lo que tenía y todo lo que era dependía de la gracia y la misericordia de Dios. Esta realización lo llevó a una vida de alabanza y reverencia hacia el Creador, mostrando que el verdadero poder se encuentra en la sumisión a Dios. La historia de Nabucodonosor culmina con una declaración de fe que resuena a través de los siglos. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Este testimonio final de Nabucodonosor sirve como un recordatorio eterno de que, sin importar cuán lejos nos desviemos, siempre hay un camino de regreso a Dios a través del arrepentimiento y el reconocimiento de su soberanía. Belshazzar, sucesor de Nabucodonosor, es recordado en la Biblia por un acto de profanación que selló su destino. Durante una gran fiesta, Belshazzar mandó traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había tomado del templo en Jerusalén y los utilizó para beber vino junto con sus nobles, esposas y concubinas. Daniel 5:2-4. Este acto de sacrilegio fue una flagrante falta de respeto hacia Dios y un desafío a su santidad.
En medio de la fiesta apareció una mano misteriosa que comenzó a escribir en la pared del palacio. Aterrorizado, Belshazzar convocó a todos los sabios de Babilonia para interpretar la escritura, pero ninguno pudo hacerlo. Finalmente, la reina madre recordó a Daniel, quien había interpretado sueños para Nabucodonosor y fue llamado para descifrar el mensaje. Daniel 5:5-12. La aparición de la mano y la incapacidad de los sabios para interpretar el mensaje subrayan la gravedad del pecado de Belshazzar y la inminencia del juicio divino. Daniel interpretó la escritura en la pared, revelando un mensaje de juicio. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Explicó que esto significaba que Dios había contado los días del reino de Belshazzar y lo había terminado, que el rey había sido pesado en la balanza y encontrado falto, y que su reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Daniel 5:25-28. Esta interpretación no solo anunció la caída inmediata de Belshazzar, sino también el cumplimiento del juicio divino debido a su profanación. Esa misma noche, Belshazzar fue asesinado y su reino cayó en manos de los medos y persas, cumpliendo así la profecía de Daniel, Daniel 5:30-31. La historia de Belshazzar es una advertencia solemne sobre los peligros de la arrogancia y la falta de respeto hacia lo sagrado. Su profanación de los objetos sagrados y su falta de arrepentimiento llevaron a su destrucción inmediata, demostrando que Dios no tolerará la blasfemia y la irreverencia. La aparición de la escritura en la pared durante el banquete de Belshazzar es uno de los episodios más dramáticos de la Biblia. En medio de la celebración, una mano misteriosa apareció y escribió en la pared del palacio, lo que causó un gran pánico entre los presentes. Daniel 5:5-6 describe cómo el rey cambió de semblante y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas se golpeaban una con otra. Este evento sobrenatural marcó el comienzo del juicio divino sobre Belshazzar. La incapacidad de los sabios de Babilonia para interpretar la escritura destacó la necesidad de la intervención divina. La reina madre, recordando la sabiduría de Daniel, sugirió llamarlo para que interpretara el mensaje. Daniel, al llegar, reprendió a Belshazzar por no haber aprendido de los errores de su predecesor, Nabucodonosor. En Daniel 5:22-23, Daniel acusa a Belshazzar de haber exaltado su corazón contra el Señor del cielo, utilizando los vasos sagrados en su fiesta y alabando a dioses falsos. La interpretación de Daniel del mensaje Mene, Mene, Tekel, Parsin fue clara y contundente. Mene significaba que Dios había contado los días del reino de Belshazzar y los había terminado. Tekel indicaba que el rey había sido pesado en la balanza y hallado falto. Parsin significaba que el reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Daniel 5:26-28. Este mensaje de juicio fue una declaración directa de la inminente caída del reino debido a la arrogancia y el sacrilegio de Belshazzar. Esa misma noche, la profecía se cumplió. Los ejércitos de los medos y persas invadieron Babilonia y Belshazzar fue asesinado. Daniel 5:30-31. La escritura en la pared no solo fue una advertencia para Belshazzar, sino también una lección para todos sobre la inevitabilidad del juicio divino. Este evento subraya la seriedad con la que Dios trata el pecado y la arrogancia, recordándonos que debemos vivir con reverencia y humildad ante Él. La caída de Babilonia en manos de los medos y persas es uno de los eventos más significativos y proféticos de la historia bíblica. Este acontecimiento fue predicho por varios profetas, incluyendo Isaías y Jeremías, quienes advirtieron sobre la destrucción inminente de la ciudad debido a su arrogancia y maldad. Isaías 47:1-3 proclama: «Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia.
Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos. No me acordaré de hombre alguno. El rey Ciro de Persia fue el instrumento de Dios para llevar a cabo este juicio. En Isaías 45:1, Dios dice: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. La captura de Babilonia por Ciro no solo cumplió con las profecías, sino que también demostró el control soberano de Dios sobre los eventos históricos. La caída de Babilonia simboliza la derrota de los reinos humanos cuando desafían a Dios. El libro de Daniel también relata este evento en el contexto de la profanación de Belshazzar. En Daniel 5:30-31 se describe cómo, en la misma noche en que Belshazzar fue asesinado, Darío el Medo recibió el reino siendo de 62 años. Esta transición de poder fue rápida y decisiva, subrayando la fragilidad del poder humano frente a la voluntad divina. La caída de Babilonia marcó el fin de una era y el comienzo de otra, bajo el dominio de los medos y persas. El cumplimiento de estas profecías sirve como una advertencia y una lección para todas las generaciones. La arrogancia y la idolatría de Babilonia llevaron a su destrucción, recordándonos que ningún imperio o reino humano puede sostenerse en desafío a Dios. La caída de Babilonia es un testimonio del poder y la justicia de Dios, así como de la inevitabilidad de su juicio sobre aquellos que se oponen a su voluntad. Esta historia nos exhorta a vivir en humildad y obediencia, reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y el curso de la historia. La caída de Babilonia y el ascenso de Ciro de Persia marcaron un momento crucial para el pueblo de Israel. Ciro, a diferencia de muchos conquistadores, fue un gobernante benevolente que permitió a los pueblos subyugados mantener sus costumbres y religiones. Esto incluyó a los judíos exiliados en Babilonia. En Esdras 1:1-2 se relata que Ciro proclamó: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El edicto de Ciro permitió a los judíos regresar a su tierra natal y reconstruir el templo de Jerusalén. Esta decisión no solo cumplió las profecías de Isaías y Jeremías, sino que también significó un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. En Isaías 44:28, Dios dice: «Que dice de Ciro: Él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado». La liberación de los judíos y la restauración del templo fueron vistas como actos de la providencia divina. El regreso del pueblo de Israel fue un evento lleno de esperanza y renovación. Bajo el liderazgo de figuras como Zorobabel, Esdras y Nehemías, los exiliados comenzaron a reconstruir Jerusalén y el templo. Este periodo de reconstrucción estuvo marcado por desafíos y oposición, pero también por una profunda fe y determinación. La reconstrucción del templo, en particular, fue un símbolo poderoso del renacimiento espiritual y nacional de Israel. Esdras 3:10-13. El papel de Ciro en este proceso no puede ser subestimado. Aunque era un rey pagano, fue utilizado por Dios para cumplir sus propósitos. Esto subraya la verdad de que Dios puede obrar a través de cualquier persona, independientemente de su origen o creencias, para llevar a cabo su voluntad. La historia de Ciro y el regreso del pueblo de Israel es un testimonio del control soberano de Dios sobre la historia y su fidelidad a las promesas hechas a su pueblo. Babilonia ocupa un lugar destacado en la Biblia no solo como una ciudad histórica, sino también como un símbolo poderoso de rebeldía contra Dios. Desde sus inicios en la Torre de Babel, Babilonia se ha asociado con el orgullo, la idolatría y la corrupción moral.
Este simbolismo se extiende a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde Babilonia representa la oposición humana a la soberanía divina. En el libro de Isaías, Babilonia es descrita como una ciudad arrogante y opresiva, destinada a la destrucción debido a su maldad. Isaías 13:19 dice: «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que Dios destruyó». Este pasaje resalta la inevitable caída de Babilonia debido a su pecado, subrayando la justicia de Dios al castigar la maldad y la arrogancia. El libro de Apocalipsis retoma este simbolismo y lo amplifica, utilizando a Babilonia como un símbolo del sistema mundial corrupto en los últimos tiempos. En Apocalipsis 17:5, Babilonia es descrita como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este lenguaje fuerte subraya la profundidad de la corrupción y la inmoralidad asociadas con Babilonia, posicionándola como el enemigo principal de la pureza y la santidad representadas por la Nueva Jerusalén. La caída final de Babilonia en Apocalipsis 18 es un evento cataclísmico que marca el juicio definitivo de Dios sobre la maldad humana. Apocalipsis 18:2 declara: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esta caída simboliza no solo el juicio sobre una ciudad histórica, sino también la destrucción de todos los sistemas y estructuras que se oponen a la voluntad de Dios. El simbolismo de Babilonia en la Biblia sirve como una advertencia y un recordatorio de que, aunque el mal pueda prosperar temporalmente, la justicia divina prevalecerá. En el libro de Apocalipsis, Babilonia es presentada no solo como una ciudad, sino como una representación del sistema global de corrupción y oposición a Dios que se manifestará en los últimos tiempos. Esta Babilonia final es descrita como una entidad que combina poder político, económico y religioso, y que estará alineada con el Anticristo en su intento de controlar y desviar a la humanidad de la adoración a Dios. Apocalipsis 17 describe a Babilonia como una gran ramera sentada sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra han cometido fornicación, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad. Apocalipsis 17, 1, 2. Esta imagen simboliza la influencia corruptora de Babilonia sobre las naciones y su papel central en la promoción de la idolatría y la inmoralidad. La ramera es vista montada sobre una bestia escarlata que representa al Anticristo y su reino. Apocalipsis 17, 3. La alianza entre Babilonia y el Anticristo es una combinación peligrosa de poder y corrupción. Apocalipsis 18 describe la caída de Babilonia y el lamento de los comerciantes de la tierra que se enriquecieron con su lujo y excesos. Apocalipsis 18, 11 dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Esta lamentación refleja la dependencia de la economía mundial en Babilonia y el impacto devastador de su destrucción. La caída de Babilonia en Apocalipsis 18 marca el comienzo del fin del dominio del Anticristo y la preparación para la segunda venida de Cristo. La destrucción de Babilonia es celebrada en el cielo como un acto de justicia divina. Apocalipsis 19, 1, 2 declara: Aleluya. Salvación y gloria y poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de su mano. Este juicio final subraya la soberanía de Dios y su capacidad para derrotar al mal en todas sus formas. En el libro de Apocalipsis se presentan dos figuras femeninas que simbolizan dos ciudades y dos sistemas opuestos: la gran ramera, que representa a Babilonia,
y la novia pura, que representa a la Nueva Jerusalén. Este contraste es central para entender la narrativa apocalíptica y los destinos finales de la humanidad según la visión bíblica. La gran ramera, descrita en Apocalipsis 17, personifica la corrupción, la inmoralidad y la idolatría. Se la ve vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y sosteniendo una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17:4. Su riqueza y opulencia son indicativos de su poder terrenal y su influencia corruptora sobre los reyes y los pueblos de la tierra. Esta figura representa el sistema mundial de rebelión contra Dios y su eventual juicio y destrucción. En contraste, la novia pura, que simboliza la Nueva Jerusalén, es descrita como una ciudad santa, adornada para su esposo. Apocalipsis 21:2. Esta imagen de pureza y santidad refleja la redención y la gracia de Dios. La Nueva Jerusalén es el lugar donde Dios morará con su pueblo, un lugar de justicia, paz y comunión eterna. Apocalipsis 21:3 dice: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». La diferencia entre estas dos figuras no podría ser más marcada. Mientras que Babilonia es destruida por su inmoralidad y oposición a Dios, la Nueva Jerusalén es exaltada como el cumplimiento de las promesas divinas. Apocalipsis 19:7-8 celebra la llegada de la boda del Cordero y la preparación de su esposa, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que representa las acciones justas de los santos. Este contraste subraya el destino final de los fieles, en comparación con aquellos que eligen la corrupción y la idolatría. El contraste entre la gran ramera y la novia pura en Apocalipsis sirve como una poderosa ilustración de las consecuencias de la elección moral y espiritual. Mientras que Babilonia y su sistema corrupto enfrentan el juicio y la destrucción, la Nueva Jerusalén representa la esperanza, la redención y la comunión eterna con Dios. Esta dualidad nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar la pureza y la santidad que se encuentran en la relación con Dios. La Babilonia del Apocalipsis no solo es un símbolo de inmoralidad y idolatría, sino también un epicentro de comercio y corrupción económica. Apocalipsis 18 proporciona un vívido retrato de Babilonia como una ciudad rica y poderosa, cuyo comercio prospera a expensas de la justicia y la moralidad. Los comerciantes de la tierra lamentan su caída porque su riqueza y lujo están intrínsecamente ligados a la opulencia de Babilonia. El capítulo 18 de Apocalipsis detalla los bienes comerciales de Babilonia: mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol. Apocalipsis 18:12. Esta lista exhaustiva subraya la vasta riqueza de la ciudad y su papel como un centro de comercio global. La riqueza material de Babilonia se obtiene mediante prácticas injustas y explotación, reflejando su corrupción moral. La caída de Babilonia causa un gran lamento entre los comerciantes y navegantes del mar, quienes se enriquecieron con su lujo. Apocalipsis 18:11 dice: «Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías». Este versículo resalta la dependencia económica del mundo en Babilonia y el impacto devastador de su destrucción. La lamentación de los comerciantes revela la superficialidad de su lealtad y su enfoque en las ganancias materiales. La corrupción de Babilonia también se manifiesta en su trato con las almas humanas. Apocalipsis 18:13
Menciona bueyes, ovejas, caballos, carros y esclavos y almas de hombres. Este comercio de esclavos y la explotación de personas son una acusación directa de la deshumanización y la injusticia inherentes en el sistema de Babilonia. La caída de Babilonia, por lo tanto, es presentada como un acto de justicia divina, poniendo fin a su comercio corrupto y liberando a aquellos que fueron oprimidos bajo su dominio. La destrucción de Babilonia en Apocalipsis 18 sirve como un recordatorio de que cualquier sistema basado en la corrupción, la injusticia y la explotación está destinado a enfrentar el juicio de Dios. La riqueza y el poder terrenales, cuando se obtienen a expensas de la moralidad y la justicia, son efímeros y están condenados a caer. La narrativa de Apocalipsis nos llama a reflexionar sobre nuestros propios valores y a buscar la justicia y la integridad en nuestras vidas y sociedades. El juicio final sobre Babilonia es uno de los eventos más dramáticos y significativos en el libro de Apocalipsis. Representa la culminación del conflicto entre el bien y el mal, donde Dios finalmente ejecuta su juicio sobre el sistema corrupto que Babilonia simboliza. Este juicio es tanto una advertencia para aquellos que eligen seguir la corrupción como una promesa de liberación para los fieles. Apocalipsis 18:2 anuncia la caída de Babilonia con gran claridad. Ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esta declaración subraya la degradación total de Babilonia y su destino inevitable bajo el juicio de Dios. La caída de Babilonia es un evento cataclísmico que sacude a las naciones y trae consigo un cambio monumental en la estructura del poder mundial. El juicio sobre Babilonia es descrito en términos de destrucción completa y repentina. Apocalipsis 18:8 dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Este versículo destaca la rapidez y la severidad del juicio de Dios, dejando claro que ninguna cantidad de riqueza o poder puede proteger contra la justicia divina. La destrucción de Babilonia es un recordatorio de la soberanía de Dios y de su capacidad para rectificar la injusticia. El lamento de los reyes y comerciantes de la tierra ante la caída de Babilonia refleja la magnitud de su influencia y la profundidad de su corrupción. Apocalipsis 18:10 describe cómo los reyes llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Este lamento no es por la justicia perdida, sino por la riqueza y el lujo que ya no podrán disfrutar. La reacción de estos líderes subraya la superficialidad de sus valores y su falta de preocupación por la moralidad. La caída de Babilonia y su juicio final sirven como un poderoso recordatorio de que el mal, aunque pueda prosperar temporalmente, está destinado a enfrentar la justicia de Dios. Este evento nos llama a evaluar nuestras propias vidas y a asegurarnos de que nuestras acciones y valores estén alineados con la voluntad divina. El juicio de Babilonia es una promesa de que Dios pondrá fin a toda corrupción y establecerá su reino de justicia y paz. En el contexto del juicio sobre Babilonia, Dios emite una clara advertencia a su pueblo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Esta llamada urgente subraya la necesidad de separarse del sistema corrupto de Babilonia y evitar las consecuencias de su juicio. La advertencia es un recordatorio de que, aunque los fieles vivan en un mundo corrupto, no deben conformarse con sus prácticas inmorales. La instrucción de salir de Babilonia tiene un significado espiritual profundo. Implica no solo una separación física, sino también una ruptura con los valores y comportamientos que Babilonia representa. La idolatría,
La avaricia y la inmoralidad son características del sistema de Babilonia que los fieles deben rechazar. La llamada a salir es una invitación a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, en justicia y santidad. Esta advertencia también refleja la misericordia de Dios, quien no desea que su pueblo sufra el mismo destino que Babilonia. Al llamar a su pueblo a salir, Dios está proporcionando una vía de escape y una oportunidad para el arrepentimiento. En Jeremías 51:6, una advertencia similar es emitida. Huid de en medio de Babilonia, y salvad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. Estas advertencias recurrentes subrayan la paciencia y la gracia de Dios al ofrecer una salida antes del juicio final. La respuesta a la llamada de salir de Babilonia requiere coraje y fe. Implica renunciar a la seguridad y comodidad temporales que el sistema corrupto pueda ofrecer y confiar en la provisión y protección de Dios. Los fieles deben estar dispuestos a sacrificar las ventajas mundanas para mantener su integridad espiritual. La historia de Babilonia y la llamada a salir es un desafío para todos los creyentes a evaluar dónde están poniendo su confianza y a vivir de manera que refleje su compromiso con Dios. Los mártires desempeñan un papel crucial en la narrativa de Babilonia en el libro de Apocalipsis. La ciudad es descrita como responsable de derramar la sangre de los santos y los profetas, y es acusada de estar embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6. Esta acusación subraya la brutal persecución y el sufrimiento que los fieles han soportado a manos del sistema corrupto que Babilonia representa. El derramamiento de sangre de los mártires en Babilonia es un testimonio de la resistencia de los creyentes frente a la opresión. Estos mártires no solo son víctimas de la violencia, sino también testigos de la verdad y la justicia de Dios. Su sacrificio es un recordatorio de la lucha continua entre el bien y el mal y de la valentía necesaria para mantenerse fieles en medio de la persecución. Apocalipsis 6, 9, 10 muestra a los mártires clamando por justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La caída de Babilonia es también una respuesta a las oraciones y el sufrimiento de los mártires. En Apocalipsis 18:20 se dice: Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Este versículo destaca que el juicio de Babilonia es una vindicación para aquellos que han sufrido y muerto por su fe. La destrucción de Babilonia no solo es un acto de justicia, sino también una señal de que Dios escucha y responde a las súplicas de sus hijos. El reconocimiento del sacrificio de los mártires y su rol en la caída de Babilonia también sirve como una fuente de inspiración y fortaleza para los creyentes. Nos recuerda que, aunque enfrentemos persecución y sufrimiento, nuestras vidas y sacrificios tienen un propósito en el plan de Dios. Los mártires de Babilonia son honrados y su memoria es preservada como un testimonio de la fidelidad y la justicia divina. Esta narrativa refuerza la esperanza de que el mal será derrotado y que Dios recompensará a aquellos que permanecen fieles hasta el final. La caída de Babilonia no solo es un evento de juicio en la tierra, sino también un motivo de celebración en el cielo. Apocalipsis 19 describe una gran multitud en el cielo exclamando: Aleluya, salvación y gloria y poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos en su mano. Apocalipsis 19, 1, 2. Esta celebración subraya la justicia y la rectitud de los juicios de Dios.
La alegría en el cielo por la caída de Babilonia refleja la liberación de la opresión y la corrupción que la ciudad simboliza. Los santos, apóstoles y profetas son llamados a regocijarse porque Dios ha vindicado sus sufrimientos. Apocalipsis 18:20. Este llamado a la alegría no solo es una respuesta a la justicia divina, sino también una afirmación de que el bien triunfa sobre el mal. La celebración celestial es una expresión de gratitud y reconocimiento de la soberanía de Dios. La caída de Babilonia marca el fin de un sistema mundial corrupto y el comienzo del establecimiento del reino de Dios. Apocalipsis 19:6-7 describe un clamor de alabanza. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este evento no solo es una victoria sobre Babilonia, sino también la preparación para la unión eterna entre Cristo y su Iglesia. La celebración celestial también sirve como una promesa para los fieles en la tierra. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y persecuciones, podemos tener esperanza en la justicia final de Dios. La alegría en el cielo es un reflejo de la confianza en que Dios cumplirá sus promesas y establecerá su reino de paz y justicia. La caída de Babilonia y la celebración que sigue son una fuente de consuelo y esperanza para todos los creyentes que anhelan la venida del reino de Dios. La historia de Babilonia, desde su fundación hasta su caída, ofrece lecciones valiosas y relevantes para el presente. Babilonia simboliza el orgullo, la corrupción y la rebelión contra Dios, características que pueden encontrarse en cualquier sociedad o individuo que se aleja de los principios divinos. La advertencia de la Biblia es clara. El orgullo y la idolatría llevan a la destrucción, y solo la humildad y la obediencia a Dios pueden traer verdadera prosperidad y paz. Una de las lecciones más importantes es la necesidad de humildad. La arrogancia de Babilonia, tanto en los tiempos de Nimrod como en los de Nabucodonosor, llevó a su caída. Proverbios 16:18 dice: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Este principio es una advertencia continua sobre los peligros de confiar en la propia fuerza y sabiduría en lugar de buscar la guía y el apoyo de Dios. La historia de Babilonia también destaca la importancia de la justicia y la integridad. La corrupción y la injusticia de Babilonia fueron motivos clave de su juicio divino. En Miqueas 6:8 se nos dice lo que Dios requiere: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas palabras nos llaman a vivir de manera justa y compasiva, evitando la corrupción que caracterizó a Babilonia. Finalmente, la historia de Babilonia nos recuerda la inevitabilidad del juicio divino. Aunque Babilonia prosperó temporalmente, su caída fue inevitable debido a su rebeldía contra Dios. Esto nos insta a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias y que el juicio de Dios es seguro. La historia de Babilonia es una llamada a evaluar nuestras vidas, a arrepentirnos de nuestras fallas y a alinearnos con la voluntad de Dios, sabiendo que Él es justo y su reino es eterno. A lo largo de la historia bíblica se muestra una clara distinción entre los reinos terrenales, como Babilonia, y el reino eterno de Dios. Los reinos terrenales, sin importar cuán poderosos o duraderos parezcan, están destinados a caer, mientras que el reino de Dios perdura para siempre. Este contraste es central en la narrativa bíblica y sirve como una fuente de esperanza y orientación para los creyentes. Daniel 2:44 expresa esta verdad de manera contundente. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo.
Este versículo destaca la eternidad y la indestructibilidad del reino de Dios, en contraste con la temporalidad de los reinos humanos. La caída de Babilonia y otros imperios a lo largo de la historia confirma la veracidad de esta profecía. El reino de Dios se caracteriza por la justicia, la paz y la santidad, a diferencia de los reinos terrenales, que a menudo se basan en la opresión y la corrupción. El reino de Dios se fundamenta en la rectitud y el amor. Isaías 9:7 dice: «Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre». Este pasaje subraya la naturaleza justa y pacífica del gobierno de Dios. La promesa del reino eterno de Dios es una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades y veamos la injusticia en el mundo, podemos confiar en que Dios establecerá su reino perfecto en el tiempo adecuado. Esta esperanza nos motiva a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, promoviendo la justicia, la paz y la santidad en nuestras propias vidas y comunidades. El contraste entre los reinos terrenales y el reino de Dios nos llama a poner nuestra confianza y lealtad en el Creador, sabiendo que su reino es el único que perdurará. La caída de Babilonia y la promesa del reinado eterno de Dios nos instan a vivir con una perspectiva eterna, buscando primero el reino de Dios y su justicia, con la certeza de que todas las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33. La historia de Babilonia y su eventual caída ofrecen una lección poderosa sobre la necesidad de alinear nuestras ambiciones con la voluntad de Dios. Desde los tiempos de Nimrod y la Torre de Babel, hasta la arrogancia de Nabucodonosor y la corrupción de Belshazzar, vemos cómo el orgullo y la autosuficiencia conducen inevitablemente a la destrucción. La narrativa bíblica nos recuerda constantemente que la verdadera grandeza y éxito solo se encuentran en la obediencia y dependencia de Dios. Proverbios 3:5-6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. En todos nuestros caminos debemos reconocerlo y Él enderezará nuestras veredas. Esta enseñanza es fundamental para evitar los errores de Babilonia, que buscó su propia gloria en lugar de la de Dios. Alinear nuestras ambiciones con la voluntad de Dios implica buscar su guía en todas nuestras decisiones y confiar en su sabiduría por encima de la nuestra. La caída de Babilonia también subraya la importancia de la justicia y la integridad en nuestras ambiciones. Miqueas 6:8 nos recuerda que Dios requiere que hagamos justicia, amemos misericordia y caminemos humildemente con Él. Estas cualidades deben ser el fundamento de cualquier ambición o logro que busquemos. La justicia y la integridad no solo nos alinean con la voluntad de Dios, sino que también aseguran que nuestros esfuerzos sean sostenibles y bendecidos a largo plazo. Finalmente, la historia de Babilonia nos llama a vivir con una perspectiva eterna. 2 Corintios 4:18 nos dice que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva nos ayuda a evaluar nuestras ambiciones a la luz de la eternidad, asegurándonos de que estamos invirtiendo en lo que verdaderamente importa y perdurará. Al alinear nuestras ambiciones con la voluntad de Dios, no solo encontramos éxito y satisfacción verdaderos, sino que también contribuimos al establecimiento de su reino eterno.